lo que hacíamos concretamente para calcular o en principio aproximar el área bajo una curva en algún intervalo era que nos acercábamos mediante el área de figuras que sí podemos calcular su área. Por ejemplo, caso más simple es con el área de ciertos rectángulos que construimos bajo la curva asociada a alguna función. Esto permitió, incluso desde hace unos cuantos años, darle significado a esta suma finita. Motivó el estudio también de calcular los valores exactos para esta suma, para valores particulares de K. De hecho, hasta K igual 4, en esta época, ya se conocían esos valores, ¿no? Y eso fue evolucionando hasta lo que hoy en día nosotros vemos como tan natural, o vemos una relación tan natural como el evaluar una integral, una expresión de este tipo, que aunque de momento todavía no hemos definido qué es una integral, ya hemos estado calculando algunos valores en específico. Por ejemplo, concretamente para f de x igual a x cuadrado, es decir, el tramo de una parábola en el intervalo de 0 a 1, calculamos el área bajo esta curva en el intervalo de 0 a 1 mediante la aproximación de una familia de rectángulos en el intervalo de 0 a 1. Calculamos eso. Y planteamos o extendimos más bien el dominio de definición para alguna función, concretamente para la función 1 entre x, hacíamos esta pregunta: si era posible determinar el valor de esta área. A ver, ¿qué recuerdan? ¿Cuánto daba o qué concluimos de esta área? Si lo recuerdan, pueden comentar o confirmarme. ¿Qué concluimos o a qué conclusión llegamos? ¿Era finita o era un número en específico? ¿Alguien lo recuerda? Dijimos que era divergente y que era 1. Ajá, muy bien. Decíamos que concretamente para esta elección de rectángulos, el área básicamente es infinita, ¿no? Y luego planteamos un problema análogo, pero hacíamos los giros de estas regiones alrededor del eje de las X y hacíamos una cuenta muy similar, que lo que nos daba era como el volumen de un sólido que se generaba al hacer ese giro, ¿no? En ambos casos llegamos a plantear ciertas sumas k'ésimas. En el caso anterior, en el de álgebra, aquí asociábamos la suma 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4 y así sucesivamente. Pero esta expresión era la asociada a la serie armónica que habíamos concluido en las primeras sesiones, en la segunda sesión particularmente, que era divergente, ¿no? Y para el caso del volumen, habíamos logrado asociar esta suma infinita como 1 más 1/2 al cuadrado más 1/3 al cuadrado más 1/4 al cuadrado y así sucesivamente. Decíamos que la gracia de este proceso era darle un significado geométrico a estas magnitudes que en principio uno podría pensar que no tienen sentido, ¿no? O podría buscarles una interpretación acá en la realidad o algo más filosófico, porque un área infinita
me generaba un volumen finito, ¿no? Eso como que no cuadra aquí en la lógica, ¿no? Bien, ahora, si simplificamos un poco, o más bien, como ya vimos que si yo calculo el área o más bien, si yo pregunto por todo el área, bajo esta curva, eso no es posible, ya que el valor de esa área se va a infinito, ¿no? Pero ¿qué tal si hago una pregunta más sencilla? Como yo ya sé que en todo el intervalo de 1 a infinito, pues esa área es infinita, una pregunta más sencilla. ¿Es posible determinar el área bajo la curva 1 entre x en el intervalo de 1 a 2? Si uno ve el dibujo, voy a intentar dibujar acá la curva, a ver si me queda bien el dibujo. Ustedes igual pueden irlo simulando. Tienen el plano. Me van a disculpar el mal dibujo, pero es un poco más difícil dibujar con la tableta gráfica. Ahora, tienen una parte de la curva. Lo voy a anotar así. Nada más quiero el área en el intervalo de 1 a 2, perdón. Tengo esta área en el intervalo de 1 a 2, hasta aquí, ¿no? Claro, esta curva continúa a lo largo del eje de las X, continúa, pero lo demás, de momento no me interesa, pero nada más ese segmentito es el que... Si yo pregunto por el área, ustedes seguramente dirán, bueno, pregunta por el área la puedo ver. Eso significa que si lo puedo ver, lo puedo medir o puedo determinar su valor. Aquí la pregunta parece un tanto redundante, si la puedo calcular o más bien si la puedo determinar. Pero más bien mi pregunta va en el sentido si puedo dar el valor exacto de esta área. ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede dar el valor exacto? Yo sé que algunos de ustedes ya saben integrar, pero tratemos de responder esta pregunta sin recurrir a elementos de integración, porque a este momento todavía no hemos dicho qué es. Se puede determinar el valor exacto de esta región que yo he sombreado acá, de la región bajo f de x igual a 1 entre x en el intervalo de 1 a 2. Traten de responderlo sin recurrir a las ideas del cálculo integral, que sé que algunos ya tienen, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible dar ese valor? ¿Qué opina el público? Alguien dirá, puedo ver el área, ¿no? Puedo determinar su valor. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué creen ustedes? Los que ya saben integrar dirán, pues calculo la integral en el intervalo de 1 a 2 y listo, tengo ya esa área, ¿no? Pero de momento no sabemos integrar, piénsenlo así. Por suma de Riemann. Ajá, exacto, por sumas de Riemann puede ser, ¿no? Como lo que hemos estado haciendo en los ejemplos previos, pero no podemos calcular directamente la integral todavía, ¿no? ¿De acuerdo? Así que sí es posible.
Y lo que vamos a hacer es, al igual que para x cuadrado, o para la función x cuadrado, voy a tomar una partición en principio de dos intervalos. Acá en el intervalo de 1 a 2, sigo con la idea del 0, más bien es de 1 a 2. Divido en dos intervalos de preferencia de la misma longitud. Es decir, que la longitud acá es de 1/2 y 1/2. Y particularmente voy a tomar la altura en el primer rectángulo. Me parece que alguien escribió, veamos, Esaú, es un comentario. Exacto, puedo dar una partición, en este caso por rectángulos, ¿sí? Voy a iniciar con 2, en principio, para que vean qué es lo que resulta. Al final, una primera aproximación sería el área de la suma de las áreas de estos dos rectángulos que tengo acá marcados. La base de uno de ellos es, más bien, la base de los dos es 1/2 y la altura en el primer rectángulo vale 1, es decir, eso me va a quedar 1/2 por 1. La primera área vale 1/2 por 1 y la segunda vale también 1/2 por la altura. Como yo lo he ubicado justamente en la mitad entre 1 y 2, pues es 3/2. Y como aplico la función en 3/2, f de 3/2 me da 2/3, ¿no? Y por eso acá tengo el 2/3. Al final, esa primera aproximación resulta que es 1/3 más 1/2, ¿sí? O 1/2 más 1/3. Más bien, es 1/2 más 1/3 aquí. Y por convención, voy a escribir el 1/2, lo voy a escribir como 1 menos 1/2. Tengo esta primera expresión, o esta primera aproximación. ¿Qué sigue luego? Lo que sigue es, en lugar de tomar dos rectángulos, ahora tomo tres rectángulos. Significa que el intervalo de 1 a 2, yo lo voy a particionar en tres rectángulos con la misma base. Como ahora estoy partiendo en 3 y la longitud del intervalo es 1, cada uno de los rectángulos tiene base 1/3, ¿sí? Luego la siguiente división ocurre en 4/3 y la siguiente en 5/3. Sus alturas serían 3/4 porque lo que aplico es la función 1 entre x y 3/5. ¿De acuerdo? Creo que alguien comentó, veamos. Adelante, Zaira. ¿O fue error? Adelante. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Continuamos. Vean, puedo acomodar esta suma de estas tres áreas como 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 más 1/5. Creo que aquí ya se observa el patrón de lo que va resultando conforme yo vaya aumentando rectángulos en la partición. Recordemos cuánto daba la aproximación con dos rectángulos. Daba 1 menos 1/2 más 1/3. Esto con dos rectángulos. Con dos rectángulos. Y con tres rectángulos, da pues 1 menos 1/2 más 1/3
menos un cuarto, más un quinto. A ver, ¿quién me dice cuánto dará la aproximación con 4 rectángulos? ¿Quién me dice o quién me dicta cuánto va a dar la aproximación con 4 rectángulos? O pueden escribirlo también no te preocupes, Zaira. Pueden escribirlo también en el chat. A ver, un par de minutos para que lo piensen y me digan cuánto da o cuánto creen ustedes que va a dar con 4 rectángulos esa aproximación. ¿Cuánto debería de dar? Ah, Eduardo dice, creo que hubo un error ahí. Vean, los primeros con dos rectángulos nos dio 1 menos 1/2 más 1/3. Y con 3 rectángulos nos dio 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 más 1/5. ¿Cuánto debería de dar con 4 rectángulos? 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 Ajá, muy bien. más 1/5 Continúa. menos Luego, 1/6 más 1/7. hasta ahí, ¿no? Sí. Tentativamente eso habría que esperar, ¿no? ¿Qué creen? Y si volvemos a la figura, e insisto, el área bajo esa curva yo la puedo ver. Es natural pensar, bueno, la puedo ver, puedo calcularla, ¿no? Pero vean lo que va resultando. Podríamos inducir que si se continúa de esa manera, el área, sí, el área total o el área, el valor exacto del área, debería de tener o debería de verse de esta manera, ¿no? El área bajo f de x igual a 1 entre x en 1 a 2, tendría que tener esta forma. Debería de ser 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4. Vean cómo son las cosas. En las sesiones anteriores yo dije que en el curso de momento no íbamos a trabajar con series de términos negativos o donde aparezcan términos negativos. Y lo primero que aparece aquí, luego de avanzar un poquito, es una serie que alterna signos positivos y negativos. Si yo se las hubiera presentado esta expresión, si yo se las hubiera presentado al inicio, ¿qué me hubieran dicho respecto de su valor de convergencia? Es decir, me hubieran dicho que sí es convergente o que no es convergente. ¿A quién se parece esta serie? ¿A quién se parece esta serie? Muy bien. Ya veo algunas participaciones. Justo. Excelente. Ajá, los pares siempre van negativo, comenta José. Y los impares positivo. Muy bien. Es una armónica alternante, ¿no? O como la versión alternante, pero de la serie armónica. Clásicamente en mis cursos de cálculo, cuando yo les pregunto a mis estudiantes, sin haberles introducido la
la idea de área bajo la curva, o recordar, mejor dicho, la idea de área bajo la curva, ellos siempre comentan que esta serie es divergente. Y es natural pensarlo, ¿no? Porque el primer ejemplo que estudia de serie divergente es justamente la serie armónica, y como por analogía, pues parece que esta tendrá el mismo comportamiento, ¿no? Pero cuando uno ve a qué está asociada esta serie, que es a un área que sí puedo darme cuenta que es finita, la percepción de convergencia debería de cambiar drásticamente. Es decir, esta serie o esta suma sí se acerca a un número real, ¿no? O sí tiene un lugar en la recta real esta suma. La pregunta es, ¿quién es ese número? O sea, por lo menos parcialmente hemos respondido esta pregunta. ¿Sí se puede determinar dónde estaba? Ah, aquí está. Pues sí, ¿no? Sí se puede. Y su valor exacto, pues es esta expresión que tenemos acá. Pero igual la respuesta está como media, ¿no? Porque si yo pregunto quién es el número real asociado o quién es ese número real al cual se acerca esta serie, todavía eh, nuestra respuesta está incompleta, ¿no? No sé si alguien sabe cuánto debería de dar ese número o esa serie. ¿Cuánto creen que debería, o alguien sabe cuánto da esa, o a dónde se acerca esa serie? O lo dejamos así para cuando iniciemos con integración. Creo que sería lo mejor, ¿no? Dejarlo así, como en suspenso, cuánto da esa suma. Pero sí, está claro que se acerca a un número real, ¿sí o no? Creo que cuando uno ya está consciente de dónde viene o a qué está asociada esta suma alternante, pensaría que no hay lugar a dudas de que es convergente, ¿sí o no? ¿Sí está claro? ¿Por qué afirmo que sí se acerca a un número real? ¿O todavía lo están pensando? ¿O no me creen? Diverge, dice José. Ah, pues todavía lo están pensando. Su respuesta me dice que todavía lo están pensando y no me creen. No, sí converge. Converge porque lo que les decía, ¿no? Esa suma está asociada a esta área, al área de esta figura, más bien bajo la curva, ¿no? Aquí, o sea, a esta área. Pues ahí está, ¿no? Es un valor finito, cosa que no podíamos hacer cuando la considerábamos en todo el intervalo de 1 a infinito. Ahí no podíamos asegurarlo, ¿no? Pero aquí sí. O sea, ahí está el valor. El problema es, como les decía, parcialmente tenemos la respuesta, porque el problema ahora es realmente cuál es ese número real o quién es ese número real. Por eso les preguntaba si alguien tiene idea de quién es ese número. ¿Quién es ese número real? Si es que existe, ¿no? Bueno, sí, sí existe, ya lo dijimos. Creo que alguien comentó algo más. Veamos. Ah, muy bien, gracias, Einat. Pues sí, es el logaritmo natural de 2, aunque todavía no hemos hablado de quién es la función logaritmo, o qué cosa es un logaritmo,
Pero, sí, pues sí, esa es la expresión designada para una suma de este tipo. Aquí también otro de los objetivos de este curso es entender esas expresiones trascendentes o estos números trascendentes que aparecen como de manera muy, muy natural en los contenidos de educación básica y media, pero el origen de estas expresiones es complicado, ¿no? Tienen que ver con la convergencia de series que son alternantes, como esta que aparece acá. ¿De acuerdo? Bien, y ahora les planteo un problema que tiene que ver con la construcción que acabamos de hacer. Siempre con la misma función, pero ahora en lugar de tomar el dominio de 1 a 2, el dominio lo voy a tomar de 1 hasta algún número natural. Es decir, tenemos el plano, la curva inicia en 1, pero ahora el dominio llega hasta algún número natural m. O sea, por aquí está el 2, el 3, el 4. Continúo de esta manera y por aquí aparece el número m. Y lo que pido es esta área. Pregunta. Así, y creo que ya pueden dar la respuesta. ¿Cuánto da esa área o cuánto debería de dar esa área? ¿Cuánto debería de dar esa área? O sea, sin recurrir a lo que ya saben o los que ya sepan integrar, sin recurrir a eso, ¿no? ¿Cuánto debería de dar esa área? Si la anterior daba logaritmo natural de 2, Logaritmo del mismo. logaritmo Del mismo. de m, muy bien. Eso es lo que habría que esperar, ¿no? Que esta área valga, vamos a ver cómo lo podemos escribir. Esta área debe de ser el logaritmo natural de m. Bien, eso es como la representación reservada para el valor de esa área, pero realmente lo que yo quiero en este ejercicio es que usted encuentre la expresión para la serie, es decir, una expresión como esta que hemos obtenido acá, que más bien sería determinar quién es la serie asociada o la forma asociada de la serie. Aquí podríamos agregar que queremos la forma que tiene la serie. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hasta aquí, porque vamos a cambiar de tema. ¿Hasta aquí hay algún comentario o pregunta al respecto? Vamos a cambiar de tema o de elemento de cálculo diferencial e integral. Comentario, pregunta al respecto. Si ya se habían planteado ese tipo de situaciones o problemas cuando la partición de rectángulos pues, es sobre los números naturales o hace variaciones similares como la que estamos haciendo. O si
No sé, ¿preguntas? Si no, pues continuamos con más elementos. ¿Se recuerdan que en la primera sesión estudiamos una definición de límite? Sí, fue en la primera sesión. Estudiamos la definición o la noción de límite mediante el uso de sucesiones. Vamos a hacer esa misma analogía o esa misma conexión con la noción de continuidad. Y lo único que va a cambiar prácticamente, lo único que va a cambiar es que en lugar de escribir acá el número real L, aquí escribimos la función evaluada en el número x sub 0. Esta es como la definición de continuidad en un punto desde el estudio de sucesiones. Si se recuerdan, cuando se introduce el concepto de continuidad en un punto, clásicamente a uno le dicen tres condiciones. Una función es continua en un número si cumplen tres condiciones. La primera es que la función exista en el x sub 0. Eso lo podemos saltar pidiendo de que el número esté en el dominio de la función. Pedimos que el límite exista y finalmente que el límite coincida con la función. Esas mismas tres condiciones las estamos abarcando aquí al decir que la función es continua en x sub 0. Es otra manera de representar la definición. Decimos que la función es continua en x sub 0. Lo vamos a denotar así. Si, solamente si, para cualquier sucesión o para toda sucesión x sub n que converge a x sub 0, se cumple esta relación que tenemos acá. Y si se fijan, esta expresión, la f de x sub n, es una nueva sucesión. Esta es una nueva sucesión. Y lo que estamos haciendo es pedir que sea convergente. Nueva sucesión. Y es más fácil o más amigable evaluar el límite de una sucesión donde la variable es discreta que uno donde el límite de una función cuando la variable es continua, como el caso de que tradicionalmente nos enseñan en los cursos de cálculo. Al menos yo lo veo así. No sé, ustedes lo comprobarán en su momento, si no. Pero lo que estoy diciendo acá es que las tres condiciones de la continuidad en un punto también las puedo recuperar acá de una sola vez, ya enlazando lo que vimos de continuidad, de sucesiones, perdón, y ahora introduciendo el concepto de continuidad. Ejemplos de funciones continuas. No me voy a extender tanto acá con las funciones continuas. Nada más un ejemplo y un par más de propiedades. Y listo, ya estudiamos continuidad. Particularmente si A y B son números reales, para una función de esta forma, es decir, una función lineal, o lo que ustedes conocen como función lineal, lo que estamos diciendo acá es que una función lineal es continua para cualquier número real, ¿no? ¿Cómo podemos comprobar esto? ¿O qué es lo que hacemos? Lo que necesitamos es una sucesión, sea x o n, una sucesión convergente, una sucesión convergente, y podemos decir que esa sucesión se acerca a x sub 0, tal vez, tal que x sub n se acerca a x sub 0. Entonces,
¿quién va a ser f de x sub n? F de x sub n en la evaluación sería a por x sub n más b. Y si se fijan, cuando nosotros aplicamos el límite a esta nueva sucesión dada por las imágenes, es como aplicar el límite al lado derecho, perdón, aquí es n, tiende a infinito, de axn más b sub n. Pero sabemos que la sucesión xn es convergente, el a es un número real, el b es un número real. Esta expresión que resulta acá es una combinación de sucesiones convergentes. Combinación de sucesiones convergentes. Es decir, el límite de la sucesión constante es la constante. El límite de xn pues será x0 más el límite de la constante, acá será la constante. Aquí creo que se escribí de más una n. Y esta expresión coincide justamente con la función evaluada en x sub 0. Y con esto tendríamos que cualquier función lineal, incluida aquí las constantes, pues es una función continua en cualquier número real. Y podemos dar también, bueno, un ejemplo más, quizás. Si la función no es continua, le vamos a decir que es discontinua. Y acá, como siempre, el ejercicio difícil queda para los estudiantes. Tenemos una función y lo que pedimos es probar de que esta función no es continua en ningún número real. De hecho, en ningún número real, ¿no? Esta función que toma al 1 si x está en los racionales y al 0 si el x está en los irracionales. ¿Ya? ¿Qué es lo que debería de verificar acá? Como nos dicen que no es continua, probar que no es continua, o más bien que es discontinua, habría que buscar o construir más bien una sucesión de números reales de tal manera de que el límite pues no exista, ¿no? Y con eso tendríamos garantizada la discontinuidad. Así que les queda ese problemita de tarea para que quien lo quiera completar pues lo comparta, ya sea en alguna de las sesiones posteriores o en la carpeta que les han compartido. Bien, para cerrar esta parte de la noción de continuidad, la proposición básicamente lo que resume es el álgebra de funciones continuas en un punto, por así decirlo. Si usted considera funciones continuas en algún subconjunto de números reales y pregunta por la continuidad en un punto, y de hecho son continuas, usted puede construir nuevas funciones continuas. Por ejemplo, la suma de funciones continuas es continua. Una constante por cualquier función continua sigue siendo una función continua. El producto es una función continua. Y aquí hay cierto tecnicismo, por ejemplo, para garantizar de que la función 1 entre f, si f es continua, pues también la función recíproca es una función continua. Y con esto usted obtendría que el cociente de funciones continuas también es una función continua. Y una propiedad un tanto menos trivial, la función késima, raíz késima, perdón, de la función f, también es continua siempre y cuando se garanticen ciertas condiciones del dominio, ¿no? Usted puede construir una cantidad interminable de funciones continuas si conoce ya sobre la continuidad de algunas de ellas, ¿de acuerdo? Así que creo que esto es lo único que diré sobre funciones continuas. Hay muchísimas cosas más, teoremas sobre continuidad, pero no nos va a alcanzar el curso para
Si quisiéramos hablar de todo lo que hay que decir sobre continuidad, solo algunos elementos. Repaso, ¿no? Quizás aquí lo importante, la conexión que hay entre la noción que vimos de convergencia de sucesiones y la definición de la continuidad de una función. Un ejemplo clásico de funciones continuas. Un ejercicio para ustedes en el que prueben la discontinuidad de una función y el álgebra de funciones continuas. Si necesitara algún resultado adicional de continuidad, pues en su momento lo voy a retomar. ¿De acuerdo? Así que quizás para dejar la parte de derivación, para no dejarla cortada, lo voy a retomar en la segunda, luego del receso, la segunda parte. No sé si hasta aquí hay algún comentario o pregunta al respecto. Antes de irnos a receso, son las 5:56. Yo creo que podemos retornar a las 6:06. Si no hay preguntas, pues podemos quedarnos en receso a partir de este momento y continuamos con el concepto de la derivada o el proceso de derivación. ¿Les parece? Muy bien, vamos a continuar. Decíamos, en la segunda parte vamos a hablar del concepto de la derivada o el proceso de derivación. Aunque clásicamente cuando en nuestros cursos de cálculo nos enseñan o se enseña primero la derivada, históricamente esto no es ese mismo orden cronológico. De hecho, hemos estado revisando primeramente los problemas asociados a la integración. Quizá desde el momento en que se introduce la noción de lo que es el plano cartesiano, aparece la noción de derivación o comienza a surgir la noción de derivación tal cual la conocemos hoy en día, ¿no? Aquí algunas disciplinas más bien o problemas o enfoques donde el concepto de derivación aparece. Y al igual que como hicimos para la continuidad, inicialmente podemos pensar en el concepto de la derivada en un punto o el proceso de derivación en un punto. Pero antes quizás habrá que decir que una derivada, quizás lo voy a escribir acá, una derivada, en principio es una nueva función. Es una nueva función. La siguiente pregunta que a uno le hacen los estudiantes es ¿para qué sirve? Y acá en esta parte a mí me gusta decir que es una herramienta de aproximación. Luego vamos a ver a qué se refiere que sea una herramienta de aproximación. Podemos decir eso. Una derivada en un punto no es más que la asignación de una nueva función. Particularmente si consideramos una función real con algún dominio i, vamos a pedir que el número x sub 0 que esté en el intervalo i sea un punto interior. Esta noción de punto interior no sé si es conocida para todos, pero trataré de explicarlo así rápidamente. Piensen en el dominio de la función.
puede pensar en toda la recta real o algún subconjunto de la recta. Supongan que es una parte de esta recta que estoy dibujando. ¿Tienen por ahí un intervalo? Más bien, aquí estoy diciendo que el dominio de la función es sí. ¿Ya? Es sí. Que puede que no necesariamente sea un intervalo, pero lo que quiere decir que el x sub 0 sea un punto interior, que si ustedes ubican por acá el x sub 0, usted puede encontrar un intervalo abierto que esté completamente contenido en el dominio I. Es decir, este intervalo abierto está completamente contenido o es igual al intervalo I. ¿Sí? Entonces usted puede acercarse, por así decirlo, al número x sub 0 en ambas direcciones, desde la derecha y desde la izquierda, sin problemas. ¿De acuerdo? Si este límite existe, ese límite es llamado la derivada de la función en x sub 0, conociendo un poco también la notación, la que tenemos acá con diferenciales, es la que se conoce como la notación de Leibniz. Y si este límite existe, repito, será llamado la derivada de la función f en x sub 0. Veamos algunas cuentas con esta expresión. Bueno, quizás antes de pasar a los ejemplos, particularmente si se hace el cambio de variable h, en algunos textos puede que les aparezca como delta x igual a x menos x sub 0, o la variación en x, o el diferencial de x. Si hacen este cambio de variable, el límite de hace un rato se puede transformar en esta expresión, ya que x se puede escribir como el x sub 0 más h, y la expresión x menos x sub 0 la cambiamos por h, es lo que tenemos acá. Si se cumple de que ese límite existe para cualquier elemento del dominio de la función, diremos que la función es derivable en todo punto de ese conjunto D. Y ya no solo hablamos de la derivada en un punto, sino que podemos hablar de la derivada vista como una nueva función, que es lo que tenemos acá. La derivada como una nueva función. O esta expresión, dada f de x, alguna de las funciones que quieran, f de x, alguna función, alguna de las funciones que ustedes conocen, podemos asociar una función llamada f' de x, que es la derivada de f. Y recuerden, la derivada será, o el proceso de derivación es un proceso de aproximación, o piensen en la derivada como una nueva función. Más bien, es una herramienta de aproximación, o piénsenla como una nueva función que estamos construyendo. Y ahora sí, los ejemplos, creo que es lo que estábamos esperando. Si la función es constante, la derivada o su derivada automáticamente es 0. Si ustedes se fijan, cuando hacen la evaluación, si f de x es igual a una constante, por ejemplo, la expresión f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h, la resta en el numerador siempre vale 0, ¿no? Y cuando dividen por el h, que inicialmente no están evaluando el límite, pues eso les va a dar 0. Y si aplican el límite
cuando h tiende a 0 de la función 0, pues eso es la constante 0, que es lo que tenemos acá. Y no importa la constante o el número real que estemos considerando, ese límite siempre vale 0. Así que si f de x es una constante, nosotros podemos asociar automáticamente su función derivada como la constante 0. Aquí me faltó decir, si f de x es constante, o alguna constante, la que quieran, su límite automáticamente es 0. Acá el límite de este cociente de variaciones automáticamente vale 0, por lo tanto la función asociada es la función 0. Una función un tanto más interesante, la función identidad. Si nosotros analizamos el límite, o más bien, si analizamos este cociente inicialmente en un punto, vean la función identidad evaluada en x sub 0 más h menos f de x sub 0, pues nos dará x sub 0 más h menos x sub 0 sobre h, ese cociente es 1, y al aplicarle el límite a esa constante, el límite sigue siendo 1. Y no importa en qué número evaluemos, si se fijan, ese cociente en principio siempre dará 1. Cuando aplicamos el límite, la función asociada, si pensamos la derivada como una función, será la constante 1. Fácilmente acá ya tenemos dos reglas importantes de la derivada. La derivada de una constante de 0 y la derivada de la función identidad es la función constante igual 1. Una función un poquito más sofisticada, la función valor absoluto. Vean, en principio, bueno, aquí me faltó quizás evaluar primero el cociente y luego olviden la notación esta. Lo que debo de hacer luego es evaluar el límite cuando h tiende a 0 de este cociente. Y aquí hay dos posibilidades, dependiendo si h es positivo o h es negativo, o más bien, si me estoy acercando a h me estoy acercando a 0 por la izquierda o por la derecha, esta expresión va a ser positiva o negativa, ya que es un valor absoluto. Por lo tanto, podemos hablar de algo así como la derivada lateral a la derecha y a la izquierda, ¿no? Lo que tenemos acá, en esta notación. Un límite da 1 y el otro da menos 1. Si los límites laterales existen pero no son iguales, en este caso el límite no existe y por lo tanto la derivada no existe. Puntualmente acá, la derivada en 0 para la función valor absoluto no existe. Pero si se fijan, si evalúan en cualquier otro número, la derivada tendrá el valor constante 1 o menos 1. Pero en 0 algo raro pasa, ¿no? O algo pasa, mejor dicho. Algo pasa. Veamos otro ejemplo. Si analizamos el cociente, siempre pensando en la derivada en este caso, aunque creo que no lo digo, bueno, ¿cómo no? La derivada en 0. Acá está el x sub 0 es 0, la derivada en 0 para esta función. Analizamos este cociente y vean que desde el momento que el valor absoluto está aquí, esto nos obliga a analizar el límite a la derecha y a la izquierda de 0 de esta expresión, lo cual si nos acercamos a 0 por la derecha, este límite va a dar 1, pero si nos acercamos a 0 por la izquierda, este límite va a dar menos 1. Esta función tampoco es derivable en x sub 0 igual 0. Tenemos acá una ilustración de su gráfico. Lo que les decía, vean, en 0, al no ser derivable la función,
algo pasa acá con la función. Algo pasa con la función. Y esa información cualitativa la podemos rescatar con la definición de la derivada en un punto. Un ejemplo más. La función raíz cúbica de x cuadrado, siempre estamos analizando la derivada en cero. Es decir, estamos analizando quién es f' en cero. Otra vez analizamos el cociente y luego acá lo que vamos a hacer es evaluar este límite cuando h tiende a cero. Pero aquí todavía pasa algo diferente. Vean, si hacen una evaluación directa en h acercándose a 0, esta expresión se ve de la forma algo así como 1 entre 0, ¿no? Y la expresión 1 entre 0, ¿cómo lo habíamos interpretado previamente? ¿O alguien recuerda cómo lo manejábamos? El 1 entre 0. Indeterminado. ¿Indeterminado o...? Infinito. Es más bien infinito. El indeterminado era 0 entre 0 en los ejemplos previos que vimos. Entonces este límite igual no existe. Pero vean la forma peculiar que tiene la función en 0. Lo que les decía hace un rato, algo pasa con la función en 0, ¿no? Y si en retrospectiva vemos los tres gráficos, ¿qué tienen en común los tres gráficos? ¿Qué tienen en común los tres gráficos? Recuerden, el primero era f de x igual a valor absoluto de x. Bueno, aquí está abajo, ya no lo escribo. El primero era valor absoluto de x, el segundo era la raíz cuadrada de x cuadrado más x cubo, y el tercero la raíz cúbica de x cuadrado. En ambos casos, la derivada no existe en 0. Pero si las pensamos como funciones continuas en 0, las tres funciones son continuas en 0, ¿no? ¿Sí o no? ¿Alguien? Veamos. Creo que se refería a ese límite, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, el límite no existe, muy bien. Pero como funciones continuas, es decir, la derivada no existe, está claro, estamos claros ya en eso, ¿no? Pero estas funciones, las tres, tienen la particularidad de que son continuas en 0, ¿no? Pero no son derivables. Esta serie de ejemplos nos dice, o nos relaciona más bien, cómo es que se lleva la derivación y la continuidad, ¿no? Son derivables en 0, pero no son continuas en 0. Perdón, son continuas en 0, pero no son derivables en 0, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver un resultado que nos permite establecer esa relación entre la derivación en un punto y continuidad en un punto. Y les adelanto, derivación implica continuidad. Lo que no es cierto es que continuidad implique derivación, que es lo que, como contraejemplo que tenemos acá, las tres funciones. ¿De acuerdo? Entonces, a estas alturas del curso, ya solo con la definición de la derivada y algunas deducciones de reglas de la derivada, podemos hacernos algunas preguntas interesantes. La primera,
Dada alguna función, es decir, piensen en una función, la que quieran, ¿es posible siempre calcular su derivada? Segunda pregunta, ¿existe alguna función cuya derivada coincida con ella misma? Es decir, si existe alguna función f de x tal que f' o su derivada asociada coincida con la misma función. Claro, estas preguntas son más bien haciendo de lado el conocimiento que ustedes tengan, por ejemplo, de estas funciones exponenciales o logarítmicas, porque todavía no a este momento todavía no existen esas funciones, ¿no? Más bien, cómo dar respuesta a estas preguntas sin recurrir a los elementos más sofisticados que tienen de cálculo integral, por así decirlo. Y más aún, ¿existen funciones que no sean derivables? Si existen, ¿cómo deben de verse sus gráficos o cómo son sus gráficos? Como el proceso de derivación es un límite en el cual se estudia la variación de ciertas diferencias de la función y de las preimágenes, pues esta variación yo la puedo hacer cuantas veces quiera. Es natural preguntarse si es posible asociar a la primera derivada otra función derivada, es decir, algo así como la segunda derivada, la tercera derivada, la enésima derivada. ¿Es posible? Vamos a tratar de responder así rápidamente cada una de estas preguntas con lo que tenemos hasta este momento. Recordemos la definición que vimos de la derivada en un punto. Para que el límite exista, para que este límite exista, ¿qué es lo que siempre debemos de procurar? Debemos de procurar que el x sub 0 sea un punto interior. ¿Por qué? Porque así podemos acercarnos en el gráfico de la función para que este límite exista. Voy a tratar de dibujar acá. Tenemos un x sub 0 e imagínense que tienen una función. Por acá es decir, el x sub 0 siempre se requiere que sea un punto interior. Es decir, que usted puede encontrar un intervalo abierto de tal manera de que ese intervalo abierto siempre esté contenido en el dominio de la función, ¿sí? ¿Por qué? Porque así usted va a poder garantizar de acercarse a x sub 0 por los dos extremos, ¿no? Por la izquierda y por la derecha. Esto va a permitir analizar el comportamiento de este cociente. En principio, ¿sí? Más bien de este. El h va a ser como esta distancia que yo me voy a estar moviendo a los dos lados del x sub 0. ¿De acuerdo? Usted siempre debe poder garantizar ese movimiento, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? ¿Qué más? Vean que aquí, aunque el punto era interior, algo pasaba, ¿no? En los casos anteriores. Luego volvemos a esa configuración. Siguiente pregunta. ¿Existe una función tal que su primera derivada coincida con la función original? Dicho de otra manera, existe f de x que resuelva esta ecuación. De hecho, esta ecuación es una ecuación que
en estos contextos se conoce como una ecuación diferencial, donde la incógnita es una función con alguna de sus derivadas involucradas. Acá involucrada la primera derivada. Seguramente recuerdan o conocen, por ejemplo, quién es la derivada e a la x. Muy bien, pero eso es porque ya tenemos ciertas herramientas del cálculo integral, ¿no? Pero si quisiéramos responder, imagínense que no tienen definida la función exponencial o la función logaritmo. ¿Cómo responder estas preguntas? Que es como de alguna forma lo que en el siglo XVII o un poquito más antes se planteaban, ¿no? Cuando ya surge la noción de derivada, con todas estas ideas del plano cartesiano, el cociente de las variaciones y demás, también surgieron este tipo de ecuaciones que se conocen como las ecuaciones diferenciales, desde el siglo XVII, ¿no? Ahora bien, si pensamos en las reglas que hemos deducido y las que conocemos y las que podríamos deducir, por ejemplo, es fácilmente deducible que la derivada de la función seno es coseno, la derivada de la función coseno es menos seno, la de la constante ya la deducimos que es 0, la derivada de la función 1 entre x también es fácilmente deducible que es menos 1 entre x cuadrado. Y si tenemos un polinomio, vean, la derivada siempre disminuye el grado de un polinomio, ¿no? En los ejemplos que tenemos acá es lo que va pasando, ¿no? Vean. Entonces, en principio, pareciera que como que esta pregunta es como un tanto difícil de responder, ¿no? Porque las derivadas, al final de cuentas, siempre le genera un cambio a la función, aparentemente, ¿no? Vean, las constantes las pasa a 0. Las funciones que son polinomios las convierte en un polinomio de menor grado, ¿no? Pero observen en esta secuencia que he construido acá. La función 1 más x, su derivada la convierte en 1. La función 1 más x más 1 medio de x cuadrado, su derivada la convierte en 1 más x. La función 1 más x más 1 medio de x cuadrado más 1 sexto de x cubo la convierte en 1 más x más 1 medio de x cuadrado. Y así, ¿no? ¿Qué observan? Si el n va aumentando aquí en este patrón de funciones. Por ejemplo, ¿quién sería f de n? ¿Quién sería el f de n? Dada esta familia de polinomios. ¿O quién creen que sería la enésima función? ¿Quién sería? ¿Pueden dictármela o escribirla en el chat? ¿O qué forma tendría? A ver, el 1 siempre va, vean. Luego, ¿quién va? ¿Quién sigue luego? X. El x, ¿no? Luego, 1 medio de x cuadrado. 1 medio de x cuadrado. Y si recuerdan, aquí podríamos escribir, si quieren, el 1 y el 2. También lo podemos pensar como 2 factorial, ¿no? El 1 sexto podríamos escribirlo como 3 factorial más 1 entre 4 factorial. ¿Hasta dónde tendría que llegar? ¿Hasta dónde tendría que llegar? Estos números no eran escritos al azar, ¿no? De hecho, son los recíprocos de los factoriales. Ah, muy bien. Gracias, Saraí. Muy amable. Justamente son
factoriales, recíprocos de factoriales. 1 entre n factorial. Llego hasta aquí. Y la derivada de esta función enésima que se me ha antojado definir acá, si se fijan, es la misma, prácticamente la misma expresión, pero ¿hasta dónde llego? Hasta uno menos, justamente, llego hasta 1 menos. Ahora, es claro que si esta expresión o esta función es un polinomio, jamás voy a lograr esto que estoy pidiendo acá. Jamás lo voy a lograr, ¿no? De las funciones conocidas a este momento, con las que hemos trabajado, jamás voy a lograr esta condición si pido que sea un polinomio. Pero vean que se parece un poco. Vean que se parece un poco la función enésima con la derivada. Si quisiera que fueran iguales, ¿qué tendría que pedirle al n? Porque si voy aumentando el n, yo sé que la derivada va a ir disminuyendo en 1, pero si el n pues cada vez es más grande y más grande, esa diferencia no la voy a notar, ¿no? Entonces, ¿cómo debe de ser f de x para que su derivada sea 1? Sea ella misma, perdón. ¿Cómo debe de ser la función? O mejor dicho, aquí viene otra pregunta. ¿Tiene sentido definir como función una expresión de la forma 1 más x más 1/2 de x cuadrado más 1/3 más, perdón, 1/6? ¿Tiene sentido definir algo como esto? Cuando pregunto si tiene sentido, más bien es si esto en algún momento corresponde a un número real, ¿no? Si la x es un número real, esta suma infinita corresponde a un número real. Los más experimentados seguramente ya sabrán la respuesta, ¿no? Saben la respuesta seguramente y sé lo que están pensando. ¿Esa función quién es? A ver, coméntenlo. O mejor dicho, esa expresión corresponde a una función. ¿Quién es esa función? ¿O cómo han conocido esa expresión o esa función? ¿Cómo la han conocido? Sé que lo saben. ¿Quién? Exacto, es la exponencial, ¿no? O más bien, es otra manera de escribir a la exponencial. Pero si se fijan, todavía no he definido, no he dicho quién es la función exponencial. Eso va a ser en un par de sesiones. O creo que la otra sesión ya podríamos definirla. Lo que quiero que analicen acá es el aparecimiento acá de una suma infinita de esta serie infinita, en el cual nos estamos preguntando si tiene sentido utilizar esta suma, es decir, si esta suma va a dar un número real. Y no solamente eso, estoy asociando o más bien estoy pidiendo que esta expresión no solamente sea un número, sino que estoy pidiendo que sea una función. No sé si son conscientes de lo que en realidad se está pidiendo acá. Estamos pidiendo que esta expresión no solamente exista, sino que sea una función. Y como es una función, yo puedo asociarle una función llamada su derivada. ¿Quién es la función que cumple eso? Pues ya ustedes lo dijeron. Es
la famosa función exponencial, que todavía no la hemos definido, pero ya es una alerta de spoiler. La definiremos un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Entonces sí existe, y no solamente hemos no solamente hemos respondido esta pregunta, sino que también hemos resuelto una primera ecuación diferencial, así, sin querer prácticamente, ¿no? A lo mejor esta está un poquito más difícil de responder. ¿Existen funciones que no sean derivables? Pues con los ejemplos que vimos, particularmente en un punto donde la derivada no existe, ya vimos 3 ejemplos. Modifico la pregunta. ¿Existen funciones que no sean derivables en ningún número real? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo deben de verse estas funciones? Más bien, que no sean derivables, vamos a decir eso, que no sean derivables, en ningún número real. De los ejemplos que vimos de las funciones, pareciera que salvo cosas raras como estas, visualmente al menos ya tenemos una idea de cómo debe de verse el gráfico de una función que no es derivable en un punto. Pero si pido que no sea derivable en ningún punto, ¿cómo describirían una función de ese tipo? ¿O cómo creen ustedes que se ven? ¿Cómo deberían de verse esas funciones? O sea, en un punto que no sean derivables, pues tenemos ya cualitativamente aquí cómo se ven, ¿no? Hay como una especie de vértice acá en esos puntos donde la derivada no existe. Pero no estoy pidiendo solamente en un punto, estoy pidiendo que no sean derivables en ningún número de su dominio. ¿Cómo se imaginan ustedes una función de ese tipo? Como rectas verticales, comenta eso. Sí, más o menos. Solo que tengan en cuenta que si es completamente una recta vertical, no es del todo una función, ¿no? Pero sí, más o menos por ahí va la idea. Pero, ¿cómo describirían una función? Si no les queda ahí como ejercicio plantear explícitamente alguna función que no sea derivable en ningún punto. Porque en un punto ya les di 3 ejemplos. Y por lo menos cualitativamente, como se ven aquí las funciones, tenemos una idea de cómo son estas funciones en un punto. Pero si yo no quiero, o si yo quiero que la función no sea derivable, pues cómo se ven estas funciones, o si existen, ¿no? Si puedo dar una regla de correspondencia, tal vez. Bien, finalmente la última pregunta que quedó es si puedo estudiar este cociente de variaciones de una función una vez, 2 veces, cierto número de veces, ¿será que lo podemos hacer? Veamos los casos concretos. Para el caso de una función polinomial, si usted se dispone a calcular sucesivamente sus derivadas, llegaría a que la derivada enésima de la función f de x igual a este polinomio de grado n tiene esta forma. Si deriva una vez más, a partir de n, todas las derivadas son nulas. La derivada es 0, ¿no? Para la función seno, su primera derivada es coseno. Si aplica otra vez la derivada es menos seno, luego menos coseno, luego el seno. Y vean que luego se repite el ciclo, ¿no? ¿A qué se parece este ciclo o este periodo?
¿A qué se parece este ciclo de orden 4? No sé si lo han visto en algún otro contexto. ¿A qué se parece? ¿Lo identifican o les parece conocido? Un ciclo que tenga, donde los elementos vayan repitiéndose cada 4. ¿No les parece conocido ese patrón? No, para nada. Hay otra manera de calcular la derivada enésima, pero para eso necesito que respondan la pregunta que hice hace un rato. Si no les parece conocido este patrón cíclico, a ver, alguien comentó. Ah, muy bien, gracias Francisco. Justamente, la unidad imaginaria. Y cuando usted multiplica la unidad imaginaria consigo misma, ¿qué es lo que está haciendo geométricamente? ¿Qué está haciendo en el plano? La multiplicación por i. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué efecto geométrico está haciendo cuando multiplican por i? Rotando. Muy bien, están rotando, ¿no? Están rotando 90 grados, ¿sí? Entonces, esta idea permite dar una manera un poquito más directa de calcular la derivada de orden n, por ejemplo, de la función seno. Digamos, voy a definir, por ejemplo, la función f mayúscula de x como el seno de x más pi medios. Si recuerdan cómo separar el seno de una suma, ¿no? Como el seno del primer ángulo, coseno del segundo, si me equivoco me corrigen, más coseno del primero, seno del segundo. Este da 0, este da 1, y esto nos queda coseno de x. Le voy a llamar aquí f1, f2, f mayúscula sub 2, le voy a llamar seno de x más 2 veces pi medios, o lo que es lo mismo, esto es el seno de x más pi. Lo puedo separar nuevamente como el seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. Este da 0, este da menos 1, ¿no? Y me queda menos seno. Y si se fijan, esta función coincide justamente con la primera derivada de la función seno. La segunda coincide con la segunda derivada de la función seno. Entonces, si quisiéramos dar un argumento geométrico por qué la derivada enésima de la función seno coincide con el seno de x más n veces pi medios, es mucho más sencillo de ver por qué. Pues esto es cierto, ¿no? Como lo que estamos evaluando aquí son como estos desplazamientos que hacemos en el círculo unitario de pi medios en cada una de las derivadas. Estamos recorriendo el círculo unitario, o la circunferencia unitaria, perdón. Estamos recorriendo la circunferencia unitaria
en cada derivada nos estamos desplazando pi medios alrededor de la circunferencia unitaria, ¿no? Y algo similar pasa con el coseno. De hecho, podemos escribir aquí de una sola vez. Podemos escribir de una sola vez quién es la derivada enésima de la función coseno, que es muy similar, x más n veces pi medios. O sea, para algunas funciones esta pregunta es relativamente fácil de responder, ¿no? Pero en general, pues, quién sabe, ¿no? Para responder a esa pregunta, quizás lo más cercano posible es este proceso que voy a plantear a continuación. Supongan que la función f y g tienen ambas derivadas de orden n, es decir, que las pueden derivar al menos n veces cada una de ellas. No profundicé más sobre las reglas de la derivada, voy a agregar un documento para las reglas de la derivada, pero seguramente ya han calculado la derivada de un producto, y si no, pues aquí lo defino de una sola vez. La derivada de un producto viene a ser el producto de la derivada de la primera función por la segunda más la primera función, o la primera función sin derivar, dicen los estudiantes, por la derivada de la segunda. Si volvemos a aplicar este proceso, es decir, la derivada de la derivada, el primer término, si se fijan acá, es un producto, vuelvo a aplicar la regla. El segundo término también es un producto, vuelvo a aplicar la regla. Y en esa aplicación, vean lo que resulta en la segunda derivada. Vean lo que resulta. Resultan tres términos, donde lo que va es la segunda derivada del primero por el segundo, más el doble de la primera, de la derivada de la primera función por la derivada de la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Si continúo de esta manera, solo voy a escribir acá la derivada de la tercera derivada de este producto. Aquí, de hecho, hay un error, debería de ser f. Aquí me faltó la función g. Ahí la disculpa del caso. La derivada de la segunda derivada sería la tercera derivada, y para no ser largo el cuento, si no me he equivocado, la tercera derivada del producto queda así, como la tercera derivada de la primera por la segunda más el triple de la segunda derivada por la primera más el triple de la derivada de la primera por la segunda derivada de la segunda. Y aquí me hizo falta la función f. ¿De acuerdo? No sé si les parece conocido esta relación. Vean los coeficientes cómo van apareciendo. ¿Pueden intuir quién sería El binomio de Newton. la cuarta derivada? Esos coeficientes que van apareciendo vienen a ser los que aparecen los coeficientes binomiales que aparecen en el triángulo de Pascal. O podrían interpretar que, si quieren, la derivada enésima de un producto, esto lo pueden expresar así como cuando desarrollaban un binomio. Cuando desarrollaban un binomio y escribían los coeficientes binomiales y la relación que había entre las potencias de los términos que aparecen en el binomio, pues están asociadas acá al orden de la derivada que aparece. ¿Cómo comenzaría aquí la derivada enésima del producto? Sería algo así como la derivada enésima de la primera función
por la segunda. Y luego, ¿quién sigue? Sería el combinatorio de n tomo 1, que son los coeficientes binomiales que van apareciendo. Y este va disminuyendo en sus derivadas. Y el otro va aumentando, ¿no? Bueno, esto continúa. Es claro que estoy resumiéndolo bastante. Hasta llegar a g de x hasta llegar a f de x por la derivada enésima de g de x. O sea, lo más cercano que tenemos, o la regla más cercana que tenemos a calcular la derivada enésima de una función, pues yo diría que es esta. Es esta regla, que se conoce como la regla de Leibniz. Pero tiene la desventaja que necesitan conocer las derivadas enésimas de tanto la función f como la función g. Y siendo así, pues les tengo otro ejercicio para ustedes. De determinar la séptima derivada de esta función. Bien, yo creo que vamos a dejar para la siguiente sesión ya algunos teoremas o resultados sobre derivación. Es poco lo que nos queda, lo pueden revisar de una vez. Y creo que lo retomaría desde acá para la próxima sesión. No sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto en cuanto a la clase de hoy. Vimos varias cosas, ¿no? Algunos elementos de continuidad, la derivada de una función. También introducimos la idea de lo que es una serie alternante, particularmente su aparición en el cálculo de áreas bajo la función 1 entre x y su conexión con los logaritmos. Quizás es como las cosas más relevantes de la sesión de este día. No sé si hay preguntas, comentarios. Vamos a dejar los resultados para la siguiente sesión o los retoman ustedes en la lectura y quizás solamente ver qué ejercicios quedaron en el caso que alguien tenga. Quedó este, ¿no? Quedó este y también quedó la forma que tiene la serie para el área de 1 entre x en el intervalo de 1 a m. Son 2 ejercicios, o 3 ejercicios los que han quedado. Más el último de la derivada de orden 7 de ¿no? Bien, no sé, preguntas, comentarios, dudas. Adelante. ¿Alguna sugerencia para los ejercicios? Hola, sí, veamos. Por ejemplo, vamos en orden. Aquí, ¿no? Aquí yo sugeriría que vean qué pasa, por ejemplo, con m igual 3, hagan algunos casos concretos. M igual 3, así igual a como lo hicimos con n igual 2. Pero el mismo ejercicio, ¿no? Es decir, para m igual 3, hacer una partición con 2 rectángulos, luego con 3 rectángulos,
luego con 4. Y yo creo que en el siguiente ya puedan observar el patrón de la serie que resulta, o más o menos la forma que tiene la serie. Eso es en cuanto a este ejercicio. El otro es esta sucesión. Aquí lo que lo sugeriría es que busquen construir una sucesión de la forma, definan una sucesión de la forma x u n igual algo así como un número real, ¿sí? Un número real, y supongan, por ejemplo, de que el número c es un número real, y busquen acá una sucesión o agréguenle una sucesión voy a escribirlo aquí, algo así como el número real más una sucesión que converja a 0, convergente a 0, convergente a 0. Hay muchísimas opciones, ¿no? Pero esta sucesión o esta construcción tiene que tener la particularidad que cuando usted sume, ¿sí?, lo que resulte sea en principio un número irracional o un número racional para poder aplicar la función acá, ¿no? Busque funciones de este tipo. Y para la última, que es la derivada de orden 7, no vayan a introducir no sé si los software, la derivada enésima, yo creo que sí lo hacen, ¿no? Pero la idea aquí más bien es que utilicen esta regla. Quieren la séptima derivada. Esta la pueden escribir como la sexta derivada de la séptima derivada de la primera función por la segunda más el combinatorio de 7 tomo 1 de la derivada de orden 6 de la primera función. Y si se fijan, su f de x es x a la 7 y su g de x es el coseno de x. Y para tanto un polinomio como para la función es seno. Tanto para la función polinomial como para la función trigonométrica hemos dado fórmulas de sus derivadas enésimas. Entonces, básicamente, es aplicar o sustituir acá directamente en la derivada hasta llegar a f de x por la sexta derivada, la séptima derivada de g de x. Así, ¿no? Y recuerden que la derivada enésima de g sería el seno de x más n veces pi medios, que es la que vimos hace un rato. Bien, esas son las pistas, sugerencias para la solución de los ejercicios. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Adelante, César. Bueno, buenas noches. Buenas noches. En la sesión anterior habían quedado dos ejercicios. Creo que era utilizando el método telescópico, que era tomar dos funciones, una cuadrática y la otra cúbica. Bueno, en este caso pues yo lo resolví, tenía pensado explicarlo hoy, pero el tiempo pues creo que se nos acabó. No sé si lo retomaría para la próxima sesión. Sí, yo creo que podemos hacerlo quizás para, así vemos una sola jornada de revisión, estos problemas que han quedado, y
los que quedaron en la sesión anterior, ¿no? Podemos retomarlo y cerramos esa parte, ¿no? Justamente, podemos hacerlo. Ya lo Ok, estaría cargaste a bien. la carpeta, ¿no? Para revisarlo también Eh, y así lo... no lo he enviado aún, pero hoy Bueno, lo voy a enviar. bueno, Entonces, excelente. terminando, sí, los Sí, envío. sí, lo envías y allí, es lo que me recuerdan, podemos hacer eso al inicio de la siguiente sesión. ¿Ya? Ok. Adelante, Marco. Buenas noches. Tengo una consulta sobre eso Buenas de la noches. carpeta. No sé si porque entré tarde en el grupo, pero no tengo el enlace de esa carpeta para subir ahí los documentos. Bueno, Los entonces quizá, no sé si pedirle ahí al licenciado Águila que comparta el enlace nuevamente en el chat, tal vez. Saben, voy a pedir entonces. Gracias. Perdón, Muy bien. perdón, el enlace me dijo. Sí, de la carpeta donde ellos pueden ir alojando Ah, sí, 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 los sí, sí, documentos sí, para que les quede. yo se los voy a compartir, por supuesto. Hoy que le Perfecto. suba el video 4 también comparto eso, ya que ya están apareciendo los trabajos. Sí, sí. Claro que sí. Excelente, excelente. Muy bien, no sé, ¿algo más? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Igual, estamos. Ya. Bueno, solamente agradecerte, Joseman, por la clase de ahora, por las sugerencias también Bien. de las que te solicité, y agradecer Para eso también estamos. la participación de todos los estudiantes que siguen manteniéndose en el curso. Apreciamos sus participaciones y esperamos pues, que sigan pendientes tanto entre semana como los días de las sesiones. Pues solamente cuídense mucho y feliz fin de semana.